Mi papá me rompió el dedo con un martillo por preguntar por qué mi hermana recibió filete. Y yo sobras. Inútil. Las chicas no merecen dedos. Papá se rió. La basura recibe sobras. Mamá escupió. Les di una venganza. No pudieron tragar. Me llamo Lidia, y si pudiera volver a mis 9 años, le diría a esa niña 2 cosas. 1, no estás loca. 2, no eres el error que decían que eras. Pero en aquel entonces, no sabía nada de eso. Solo sabía que la cena siempre tenía un aspecto distinto en mi plato que en el de los demás. Mi hermana, Cassidy, la niña milagrosa, comía puré de patatas con mantequilla en forma de flores, un filete que se deshacía y rodajas de melocotón fresco en un bol de cristal enfriado con hielo. Pedí tostadas secas y repollo hervido. Cuando pregunté por qué, mi mamá dijo que Cassidy necesitaba energía. ¿Y tú? Tú eres solo tú. Quería creer que quizá no lo decían en serio. Que quizás solo me lo imaginaba. Pero entonces llegó la noche en que todo se rompió, literalmente. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde ves este video. Tenía 13 años. Acababa de volver de la biblioteca del colegio, donde me quedé hasta tarde porque no soportaba estar en casa. El aire siempre se sentía pesado allí, como si caminara sobre un suelo que podría derrumbarse en cualquier momento. Entré y lo olí de inmediato a carne. Mi estómago rugió tan fuerte que casi me reí. Cassidy ya estaba en la mesa. Delante de ella, un plato abundante, filete al punto, espárragos al ajillo y panecillos de maíz. Entré en la cocina y vi mi plato ya esperándome. Una rebanada de pan, ni siquiera tostada. Un poco de mayonesa encima. Eso fue todo. ¿Dónde está el resto?, pregunté, demasiado cansada para fingir más. Papá estaba de pie cerca del fregadero. No le gustaba que lo interrogaran nunca. Se giró. ¿Me preguntas eso con tu tono? Parpadeé. No es justo. ¿Por qué Cassidy come bistec y yo esto? Cassidy rió. Quizá porque no parezco una rata ahogada. Mi madre ni se inmutó. Pero yo, papá. Se abalanzó como si hubiera estado esperando ese momento. No gritó. No amenazó. Me agarró la mano y la golpeó contra la encimera. Y con la otra mano, cogió el martillo oxidado del cajón de trastos. Cassidy seguía masticando. Mi mamá no se movió. Entonces crack. Creo que salí de mi cuerpo. Otro crujido. Oí mi propia voz gritando, pero no la sentí. Vi mis dedos doblarse mal, hinchándose. El moretón fue inmediato. Un rayo morado. Arrastrándose bajo mi piel. Papá se inclinó y susurró, pregúntame eso otra vez. Te reto. Entonces dejó caer el martillo como si nada. Me caí al suelo. Cassidy terminó su pan de maíz. No hay hospital. Sin disculpas. Sin castigo. Esa noche, me encerraron en el sótano con una bolsa de hielo vieja y un trapo húmedo. Mis dedos palpitaban, destrozados y torcidos, envueltos en un paño de cocina que apestaba a lejía. Pasé la noche temblando, susurrándome a mí mismo que debía seguir con vida. No por miedo, sino por furia. Esa fue la noche en que cambié. Mis dedos cicatrizaron mal. Ningún médico los revisó jamás. Desde entonces, nunca han sido heterosexuales. Y Cassidy presumía de cómo el amor duro fortalece a los débiles. Pero esto es lo que no sabían. Un dolor así te reconecta. Convierte cada cicatriz en un plano. Pensaron que me rompería y desaparecería. No lo hice. En cambio, observé. Me quedé en silencio. Dejé que me olvidaran. Y ese fue su primer error. Porque empecé a prestarles atención. Papá tenía una rutina. Salía de casa todos los domingos a las 6:30 en punto. Decía que era asunto de la junta de la iglesia, pero nunca regresaba oliendo a himnos. Mamá tenía sus propios secretos, como colarse en la secretaría del colegio fuera del horario de oficina.
Trabajaba a tiempo parcial y hurgaba en los fondos de donaciones. Cassidy era su favorita, pero tenía más enemigos que amigos. No era lo suficientemente inteligente. Ella era inteligente, solo ruidosa, sin talento, solo privilegiada. Y yo era la sombra invisible. Pero las sombras aprenden cómo funciona la luz. Para cuando cumplí 16, ya había leído más que la mayoría de los adultos. Me ofrecí como voluntario en el teatro de la escuela para evitar tener que ir a casa, aprendí iluminación escénica, diseño de escenografía e incluso a instalar cables y altavoces. Tomaba notas de todo. Y empecé a trabajar en un refugio de animales los sábados. Allí conocí a Donna. Donna tenía 60 y tantos años y dirigía el refugio como si fuera una base militar, pero sus ojos sabían demasiado. Una tarde me vio temblar la mano al recoger un cubo de basura. ¿Qué te pasó en los dedos?, preguntó con dulzura. Abrí la boca, la cerré y me encogí de hombros. Receta familiar, murmuré. No insistió. Pero 2 semanas después me entregó una carpeta. Dentro, documentación estatal, papeleo de emancipación, recomendaciones de vivienda y 3 números a los que llamar si alguna vez necesitaba un lugar a donde ir. No preguntaste, dijo. Pero lo veo todo. No lloré. Quería hacerlo. Pero no lo hice. En cambio, doblé los papeles y los metí en mi mochila. Aún no estaba lista. Pero pronto lo estaría. Porque la venganza no fue una explosión repentina. Fue lenta, cuidadosa, silenciosa. Y no llegaría con un grito, sino con una sonrisa. Me quedé 2 años más en esa casa, incluso después del martillazo, incluso después de los dedos astillados, el sótano cerrado y las noches que dormí con un ojo abierto mientras Cassidy desfilaba como una reina de belleza. Porque estaba planeando. Cada segundo. Cada paso. Empezó en silencio. Donna me consiguió un puesto como voluntaria en la radio local. Es buena con los cables, le dijo al gerente, y así, sin más, me encontraba detrás de la consola los fines de semana. Ajustando fades, probando micrófonos, aprendiendo cómo funcionaba el sonido, cómo se amplificaban las voces, cómo se grababa el silencio. No solo aprendí a mezclar. Aprendí a escuchar. Las mentiras de mi padre siempre eran las mismas. La junta de la iglesia, las reuniones tardías, las llamadas del trabajo. Pero sabía a dónde iba realmente. Al patio de camiones de Old Marlin Road. Una vez lo seguí a pie durante más de 1 hora solo para confirmarlo. Allí se reunió con hombres con botas caras, habló en voz baja y cargó cajas en la parte trasera de furgonetas sin distintivos. Pero a mí no me interesaban sus tratos. Me interesaba lo que él temía. Y eso resultó ser reputación. Se postulaba para diácono en su iglesia, todo sonrisas y oraciones falsas, estrechando manos como si no las hubiera usado para destruir las mías. Cassidy grababa TikToks tiernos sobre valores familiares y cenas con papá. ¿Y mi mamá? Ahora era presidenta de la PTA y robaba fondos de los sobres de las excursiones. Estaban construyendo un legado de mentiras. Y yo lo quemaría con algo mejor que el fuego. Verdad. Una noche, mientras cenaban en familia en Applebee's, donde nunca estuve, instalé un dispositivo de vigilancia de audio barato en la sala. Un micrófono reciclado de la radio, escondido debajo del viejo sillón reclinable. Funcionó con un temporizador y se cargó automáticamente a una unidad cifrada. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde ves este video. Durante semanas recopilé audio. Cassidy burlándose de sus compañeros. Mamá diciendo, otra vez nos quedaremos con el dinero de la venta de pasteles, nadie lo revisa. Papá riéndose de haber asustado tanto a alguien en el trabajo que se hizo pis encima. Y entonces, justo cuando esperaba, papá dijo, esa chica, Lidia, no es nada, apenas es humana. Debería haberle roto la mandíbula cuando empezó a responderme. Estaba borracho, arrastraba las palabras, orgulloso. Recorté el archivo, hice una copia. Y luego esperé. Llegó la graduación. Cassidy se compró un coche nuevo. Yo no recibí nada, ni siquiera un apretón de manos.
pero no me importó. Porque ya casi estaba libre. Esa noche empaqué mis cosas. Pegué una nota en la nevera. Me rompiste. Pero no para siempre. Quédate con el brindis. Ahora tengo una mesa más grande, Lidia. Salí a medianoche, con la casa dormida, solo con una mochila y una memoria USB. Donna me recibió en el refugio. Ya había instalado una cuna en un pequeño trabajo de limpieza de perreras. Esa noche me sentí más ligero que nunca. Pero aún no había terminado. La memoria USB no fue a parar a la policía. Fue a parar a la junta escolar, a los ancianos de la iglesia y a la asociación de padres y maestros. 3 sobres. 3 series de detonaciones cuidadosamente sincronizadas. Una contenía el archivo completo de videos de TikTok de Cassidy, incluyendo falsificaciones de obras benéficas para conseguir visitas. Uno incluía grabaciones de mi madre bromeando sobre malversar el dinero de las excursiones para darse gustos y burlándose de los niños pobres con deudas de almuerzo. Y el último sobre, la joya de la corona, contenía la confesión de mi padre. Esa chica, Lidia, no es nada, apenas es humana. Debería haberle roto la mandíbula cuando empezó a responder. El mismo día que esas cartas llegaron a los escritorios, subí un podcast. Solo un episodio. Solo mi voz. Titulada, La hija sobrante. Dije la verdad, hasta el último detalle. Sin nombres, sin calumnias. Solo mi historia, envuelta en una narración serena, amenizada con la música de fondo de la radio. No era rabia. Todo era paz. Al atardecer, el episodio tenía 2000 descargas. Luego, 10.000. Luego se volvió viral en TikTok gracias a alguien que recortó la frase. Cuando le rompes los dedos a un niño, le enseñas a escribir su propia verdad. Esa frase se volvió tendencia. En una semana, mi familia estaba en llamas, no literalmente, sino socialmente. Los padrinos de Cassidy la abandonaron. A mamá le pidieron que se retirara de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. ¿Y papá? La iglesia votó para sacarlo de la junta. Él no sabía de dónde venía la decisión. Culpó a los detractores de Internet. No tenía ni idea de que era yo, porque nunca usé mi nombre completo. No hacía falta. La verdad tenía su propia fuerza. Y aún no había terminado, porque aún quedaba algo. La casa. La casa donde crecí, donde estuve encerrado en el sótano, donde me fracturaron los huesos, donde el silencio era moneda corriente y el dolor, un mueble. Tenía una última cosa que hacer. Era martes cuando vi que subían el anuncio. Casa de 4 habitaciones para reformar, el propietario busca venderla de inmediato. Se aceptan ofertas. Dirección: mi antigua casa. Resulta que, después de que papá perdiera su título de iglesia y los ingresos de Cassidy como influencer se agotaran, la situación se complicó. Dejaron de pagar la hipoteca, luego llegaron las cartas, luego el aviso de subasta. Lo vi todo pasar. En silencio. La casa donde crecí, aquella donde fregué la sangre del suelo con la mano izquierda mientras la derecha seguía rota, tenía un retraso de $18,000 en pagos y pedía a gritos un comprador. Así que pedí un favor. El primo de Donna trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes en transición hacia sus primeras viviendas mediante un programa de donaciones. Buscaban a alguien confiable, con un objetivo claro, alguien que hubiera pasado por momentos difíciles y supiera cómo reconstruir desde cero. Les envié mi episodio de podcast, solo eso. Me aprobaron en menos de 48 horas. Una semana después, me acerqué a ese porche podrido con un portapapeles en la mano. Sudaderas nuevas cerradas y firmé el contrato de compraventa. Ni siquiera sabían que era yo. Hasta que me mudé. Esperé hasta el cierre. El jardín delantero seguía lleno de cajas. Cassidy lloraba al teléfono. Papá le gritaba a alguien que todo era falso y que los estaban atacando. Pasé junto a ellos con una llave en la mano. Cassidy se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Papá levantó la vista,
con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta. Me giré hacia ambos y les sonreí con una sonrisa tranquila y peligrosa. Les dije que conseguiría una mesa más grande. Entonces entré. El silencio era delicioso. Se quedaron allí atónitos mientras la puerta se cerraba. Esa noche no bailé ni grité ni puse música a todo volumen. Solo desempaqué una cosa, una mesa de comedor nueva. Madera auténtica, pagada con mi propio dinero. Y encima, puse 3 cosas. Una grabadora. Mi radiografía de la mano rota de hace 2 años. Y una placa que decía, Lydia Holloway, sobreviviente, no sirvienta. No necesitaba destruirlas públicamente. Ya se estaban comiendo vivos. Pero me aseguré de que llegara un último mensaje. 3 días después de mudarme, organicé mi primera cena. Ni familia, ni amigos de verdad. Otras chicas del refugio, de la radio, incluso Donna. ¿Y en cada plato? Un solo filete sellado. Cassidy decía que no merecía un bistec. Papá se comía el mío y lo llamaba el impuesto de papá. Pero esa noche les di a todos la comida que nunca me permitieron. Cuando le pasé el plato a Donna, me miró y me preguntó, ¿qué te hizo volver aquí? Sonreí. Este lugar solía ser una prisión, dije. Pero me volví hacia las cerraduras de alrededor. Mientras las risas llenaban la cocina, salí al pasillo y me miré en el mismo espejo roto donde mi padre una vez me llamó inútil. Mis dedos seguían sin doblarse bien. Un nudillo estaba un poco demasiado alto, pero funcionaban. Ellos construyeron esta vida. Escribieron mi verdad. Y cuando extendí la mano y la recorrí con la mano, no sentí rabia. Sentí poder porque creyeron que me habían destrozado. Pero solo me dieron algo con lo que reconstruirme. Y cuando alguien se reconstruye desde los escombros, no regresa buscando venganza. Regresan poseyendo todo lo que intentó enterrarlos, incluida la puerta de entrada.